Bien, vamos a iniciar la grabación de la clase del día de hoy. Mis saludos a los que se han ido incorporando a la sesión y mis saludos también a las personas que van a ver esta grabación más adelante. Quiero contarles que, bueno, agradezco las respuestas de la evaluación diagnóstica. Eso es un insumo muy importante para mí porque yo con eso puedo ver cuál debe ser mi punto de partida y cuál debiese ser el ritmo que debiésemos imprimir en el módulo. Mm, y organización industrial tiene como característica el asumir conocimientos previos fuertes. Y uno de esos conocimientos previos fuertes son que el estudiante tenga la capacidad de poder encontrar un equilibrio de mercado en función o en términos de dos funciones, tanto la oferta como la demanda. Y con ese equilibrio de mercado poder determinar ciertas fijaciones de precio y cuáles son las anomalías que ocurren en los mercados. Ese debiese ser el punto de partida para lo que vamos a revisar ahora en monopolio. Entonces, el diagnóstico me ha permitido hacer una breve impresión de que efectivamente ustedes sí manejan los conceptos que necesitamos como base. Ahora, me gustaría que si me pueden comentar qué recuerdan ustedes del ramo de microeconomía que vieron, no sé si fue el semestre anterior o el año pasado. ¿Qué recuerdan de ese ramo? ¿Sí? ¿Alguien me puede comentar? ¿O por el chat? Las curvas de oferta y demanda. Ya. Bien. ¿Determinaron equilibrios de mercado? Sí, sí hicimos ejercicios de eso también. Bien. ¿Determinaron excedentes del productor y del consumidor? Sí, profe, también. Bien. Ya, muy bien. ¿Calcularon elasticidades? Sí, también. Ya. Bien. De la demanda y de la oferta. Bien. Muy bien. ¿Llegaron a competencia perfecta? Sí, también. Bien. Muy bien. Ya. Y en cuanto a cálculo, ¿las derivadas son algún problema para ustedes? Por mi parte, no, profesor. Bien, muy bien. Bien, muchas gracias. Bueno, contarles que el día de hoy vamos a introducir a la unidad de monopolio. Esta unidad tiene 16 horas, bueno, considerando las dos de la sesión anterior. En el fondo tendremos 14 horas para desarrollar este tema. Es un tema que debiese ser muy familiar para ustedes, porque para poder determinar las características del monopolio tenemos que sustentarnos en los principios de la competencia perfecta o en el equilibrio de mercado. Por lo tanto, acá vamos a volver para poder explicar en qué consisten los monopolios, necesitamos graficar y necesitamos determinar funciones de oferta y de demanda. Ahora, eso lo vamos a complementar con una estructura de costos. Vamos a determinar costos marginales, costos medios, y con eso vamos a ir analizando, ¿cierto?, cómo va operando el monopolio. Lo que quiero hacer el día de hoy es realizar una muy breve introducción, muy breve, de lo que son los monopolios. Ya ustedes se podrán apoyar con la literatura en cuanto a lo conceptual. Aquí vamos a ver lo general, básicamente. Y luego nos vamos a introducir, vamos a recordar un poco los conceptos de competencia perfecta, porque en base a la competencia perfecta yo tengo que elaborar todo el plan, ¿cierto?, que nos va a permitir determinar cuáles son las características principales de los monopolios. Entonces,
La clase se va a organizar así el día de hoy. Una pequeña introducción, yo creo que unos 5 a 10 minutos de comentar lo que son los monopolios, y luego vamos a ver las características de la competencia perfecta, los principios que sustentan a este tipo de mercado, y luego vamos a desarrollar un ejercicio práctico. Yo creo que ese ejercicio práctico nos va a demandar al menos una hora el día de hoy. Es muy probable que no lo alcanzamos a terminar, por lo tanto van a quedar de tarea algunas cosas para la próxima semana, algunas actividades que van a tener que realizar para la próxima semana. Por lo tanto, eso va a ser la idea central de la clase. Yo les sugiero que se puedan apoyar con su cuaderno, vamos a dar tiempo, voy a trabajar pensando que usted está trabajando con su cuaderno, pero si usted se maneja en Excel, lo puede hacer en Excel también, ¿sí? Vamos a graficar y vamos a desarrollar tablas, así que esa va a ser la metodología del día de hoy, para que lo tengan en consideración. Bien, dicho eso, vamos a definir monopolio y luego vamos a ver las características que posee una industria como esta, de carácter monopólica. Generalmente en el, podríamos decir, como conocimiento popular, se asume que los monopolios son elementos muy nocivos para la sociedad, ¿sí? Se asume que el monopolio per se es malo para la economía, y bajo nuestra mirada vamos a entender que en algunos casos no son dañinos para la economía, y en algunos casos vamos a ver que son sanos para ciertas industrias, que exista un monopolio en particular. ¿Cómo podemos definir monopolio? Bueno, como em, la única empresa que opera en una industria en particular, una industria o mercado, para que vayamos cerrando la idea. Y esta industria, perdón, esta empresa, al ser la única que está operando la industria, se protege por fuertes barreras de entrada. Cuando hablamos de barreras de entrada nos referimos básicamente a los obstáculos que tiene un competidor poder entrar a, a quitarle, ¿cierto?, cuota de mercado a esta empresa monopólica. Cuando existe un monopolio, generalmente no existe un sustituto cercano, y las barreras que posee la industria son muy elevadas para ingresar a este mercado. Los supuestos del modelo, a diferencia de la competencia perfecta, son supuestos totalmente visibles y palpables, es una realidad. A diferencia de la competencia perfecta, el monopolio es un mercado que opera hoy en día, no está solamente en los estratos teóricos de la economía, sino que lo podemos ver, ¿cierto? Y de hecho vamos a ver algunos ejemplos simples de los monopolios. Los supuestos de la teoría que fundamenta el monopolio son que existe un solo oferente, ¿sí? Sumado al único oferente, existen muchos demandantes, es decir, muchas personas que están comprando el producto de esta empresa monopólica. Las barreras de entrada son bastante altas, que permite, al existir barreras de ese tipo, permite al monopolista tener una utilidad bastante grande por ser el único que está operando, y evidentemente hay poder de mercado. Es decir, al tener el control del producto que se está ofreciendo, ¿sí?, y al ser el único el único oferente de ese producto, claramente tiene todo el control del mercado, y por lo tanto el monopolista es capaz de fijar un precio, ¿sí?, el precio monopólico. No es como en competencia perfecta, que en competencia perfecta la empresa competitiva es precio aceptante, es decir, va a fijar el precio en función de lo que el mercado le esté indicando. En este caso del monopolio no. En el monopolio el precio lo fija la empresa. ¿Cuáles son los tipos de monopolios? Teóricamente son 3 tipos de monopolio: el monopolio puro, el legal y el monopolio natural. Cuando hablamos de monopolio puro, básicamente son aquellas empresas que han logrado este nivel de control del mercado
principalmente por las innovaciones y las inversiones, ya sea en investigación y desarrollo. Una empresa, un ejemplo claro de un monopolio puro es Microsoft, ¿sí? Microsoft tiene el monopolio de todos los sistemas operativos, ¿cierto? Al menos de empresas y instituciones de educación, etcétera. Todos, la mayoría se va a Microsoft. Ahora, ¿por qué? Porque es un sistema operativo que es de fácil acceso a la sociedad y además tiene avances muy significativos que le permiten al usuario optar por esa marca y no por otra. Podríamos decir que hay competencia, claramente, en este caso Apple, ¿cierto? Es una competencia, antiguamente era muy fuerte también Linux, pero esos sistemas operativos fueron cediendo terreno para lograr, ¿cierto?, casi la hegemonía a nivel mundial de esta empresa Microsoft. Por lo tanto, el monopolio puro se caracteriza porque la empresa ha logrado este estatus de único oferente, porque ha sido eficiente, ha innovado en su industria y además ha invertido mucho en investigación y desarrollo, lo que ha generado nuevas tecnologías que permiten un producto que es superior al resto. Después tenemos el monopolio legal. El monopolio legal está amparado por la norma. En este caso, la estructura jurídica de un país protege a este tipo de monopolios. Un monopolio legal, por ejemplo, que hoy día que no está dado para la industria, pero se puede decir que es un monopolio también, es el monopolio que tiene, por ejemplo, el Estado de ejercer la fuerza. Eso es un monopolio legal, porque nosotros, como ciudadanos, le hemos conferido, ¿cierto?, la responsabilidad al Estado de ejercer la fuerza ante acciones en particular. Por ejemplo, cuando un delincuente genera un delito, la única forma de poder frenar esa acción es con la violencia, y la violencia en este caso la ejerce el Estado, y en ese caso podríamos decir que el Estado tiene el monopolio de la violencia para poder utilizarla en función a proteger a los individuos. Eso, por ejemplo, sería un monopolio legal. Otro monopolio legal sería, por ejemplo, una industria que, que tiene un, un concepto estratégico en la organización. Aquí, por ejemplo, en Chile no tenemos energía nuclear, pero los países que existe energía nuclear, el Estado le entrega la responsabilidad a una empresa y por lo tanto se convierten en monopolistas de esa energía, ¿sí? Por lo tanto, el monopolio legal es aquel monopolio que en este caso la ley, la normativa y el Estado le entrega la responsabilidad de ejercer ese rol de monopolista. Y después tenemos los monopolios naturales, que son empresas que dominan una industria en particular, pero que, si bien es cierto, se puede acceder al servicio que están ofreciendo, generalmente no es muy conveniente que exista más de un competidor porque genera, en vez de generar beneficios para la comunidad, entrega solamente perjuicios. Me explico. Si, por ejemplo, en Chile existen la electricidad y el agua, por ejemplo, son monopolios naturales. Aquí en Osorno, por ejemplo, tenemos la famosa empresa de sal. Ustedes habrán conocido el año pasado, ¿cierto?, que quedamos sin agua por casi un mes los osorninos, porque estos gallos hicieron mal el trabajo de hacerle mantención a las plantas. Bueno, en este caso, aunque parezca un poco contradictorio, en ese caso es bueno que exista solamente un oferente en este servicio. ¿Por qué? Porque las inversiones que realizan estas empresas, tanto eléctricas como de agua o sanitarias, son tan elevados que solamente el volumen es capaz de soportar esos costos fijos y esos costos variables muy altos. Si existieran dos empresas que compitieran por dar un mejor servicio, claramente la competencia generaría un mejor servicio, evidentemente, pero
los costos serían muy elevados, porque la cuota de mercado se dividiría en dos empresas, por lo tanto las dos empresas tienen que hacer exactamente la misma inversión para poder generar el producto o servicio, y eso significa dividirse el mercado, y por lo tanto los ingresos son menos, y si la empresa quiere ganar dinero va a tener que cobrar más dinero. Por lo tanto, si bien es cierto, competencia en un monopolio natural sería prudente para la calidad del servicio que nosotros recibimos como demandantes, en este caso de agua, por ejemplo, esa calidad tendría que pagarse sí o sí, o se tendría que ver reflejada sí o sí en el precio del producto. Por lo tanto, no es conveniente para la ciudadanía tener dos o tres empresas de agua porque los costos aumentarían, ¿sí? Hay que entender que la empresa lo que busca es la maximización de sus beneficios, no es regalar el dinero. Por lo tanto, una empresa va a maximizar sus beneficios en la medida que la utilidad sea positiva, es decir, el precio menor el costo, el delta sea mayor a cero, la empresa va a poder operar. Si ese delta es negativo, claramente no va a poder operar. Y cuando son mercados muy pequeños, como ciudades como Talca, por ejemplo, como Osorno, que son ciudades que no son superiores a los 250.000 habitantes, claramente las empresas no pueden tener competidores porque si no, no tendrían los beneficios. Entonces, es como un poco contradictorio decir que necesitamos, ¿cierto?, el monopolio, ¿sí?, porque en el fondo baja los costos, pero también necesitamos competencia para que exista un mejor servicio. Es muy probable que si acá en Osorno hubiese existido otra empresa de agua, claramente es muy probable que ese error que se cometió no hubiese existido, porque al existir competencia se exige una mejora continua en los procesos, ¿sí? Pero eso va en desmedro del precio que está dispuesta a pagar la ciudadanía, por lo tanto el beneficio es mucho menor si existiera un mejor servicio. Es como muy contradictorio. En términos prácticos vamos a dejar ahí, cierto, congeladito el concepto del monopolio, y ahora vamos a hacer una comparación con la competencia perfecta. ¿Por qué vamos a introducir una competencia perfecta así tan bruscamente? Porque en el fondo, para comparar el monopolio y los beneficios o las pérdidas que este entrega, necesariamente tenemos que compararlo con un mercado perfectamente competitivo. Entonces, para ello, el día de hoy vamos a disponer de toda esta clase para recordar un poquito lo que es la competencia perfecta y básicamente ver el álgebra que está detrás de la competencia perfecta. A diferencia del monopolio, la competencia perfecta más bien es un modelo teórico muy poco aplicado hoy en día a nuestra sociedad, y menos aún en una sociedad chilena, en nuestra sociedad, porque vamos a ver aquí los supuestos que tiene el modelo de competencia perfecta. Ya el primer supuesto que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ya en nuestro país no se puede dar. Es decir, en una industria no existe un gran número de empresas, salvo en ciertas industrias como por ejemplo la educación, que en este caso la educación tiene un gran número de empresas dentro de la industria y que podría, cierto, eh, comportarse como una competencia relativamente perfecta. Pero en general, si usted piensa en un producto en particular que usted está consumiendo y que sea industria nacional, usted se va a dar cuenta que hay muy pocos competidores dentro de la industria, ¿sí? Y eso básicamente es por el tamaño. O sea, Chile es un país que es relativamente ordenado en términos de sus cuentas, es un país que tiene mucho potencial para aquellas personas que quieren emprender un negocio, no hay muchas barreras de entrada. Aquí en Chile hoy día tenemos la posibilidad de emprender una empresa legalmente en un día y bueno, después ir, ¿cierto?, materializando cada uno de los trámites en una semana, 15 días. En 15 días una empresa puede tener iniciación de actividades, ¿cierto?, patente municipal y la cuenta bancaria, que es como lo importante para poder operar.
Pero todas esas ventajas que en este caso el Estado chileno le entrega a los emprendedores se limitan fuertemente por la cantidad de habitantes que tiene el país. Somos un país relativamente pequeño, ¿sí? Con 17 millones de habitantes, comparado con nuestro vecino al frente que tiene casi cerca de 50 millones de habitantes. Un poquito más al norte tenemos a Brasil, que tiene ya casi por los 200 millones de habitantes. Solamente la región metropolitana de Sao Paulo tiene 40 millones de habitantes, la ciudad en sí tiene cerca de 20 millones. Entonces, en ese caso, la competencia perfecta podría desarrollarse en países que tienen un mayor volumen o mayor cantidad de personas. Estados Unidos, por ejemplo, está cerca de los 300 millones de habitantes. Entonces, en esos países sí se puede dar. En cambio, acá en Chile, existiendo una gran metrópolis, que en este caso es Santiago, es muy complejo en términos de volumen. Voy a bajarle el volumen a esta cosa, me está molestando. Segundo concepto, segundo supuesto, bueno, el producto debe ser homogéneo, es decir, casi igual, ¿sí? Ya tenemos muchas empresas, ¿sí?, que ofrecen el mismo producto y además esa empresa entrega en el mismo producto. Podríamos decir que en el mundo agrícola se podría dar una cierta competencia perfecta. Acá en el sur, por ejemplo, bueno, eh, la ganadería se podría considerar como una competencia perfecta. Sin embargo, más que una competencia perfecta es un monopsonio porque solamente hay un gran demandante. En el caso de aquí Osorno existe la empresa Frigosor, que es la que compra casi todas las cabezas de ganado para transformarla en carne, al igual que la leche. Aquí en Osorno, ustedes allá en el Maule son ricos en producción de fruta, acá en Osorno somos ricos en producción de leche, pero la leche acá en Osorno funciona también como un monopsonio casi porque hay pocos compradores, ¿sí? Y además, las fábricas, que son tres fuertes acá, que es Nestlé, Soprole y Calo, si no me equivoco, están ubicadas en ciertos sectores geográficos donde dentro de ese sector geográfico los fundos le venden la leche al comprador que está más cercano. Por lo tanto, si un fundo que está cerca de Nestlé, ¿sí?, camino al lago Yanquihue, ese fondo le va a vender a Nestlé, porque si lo quiere vender a Soprole, Soprole le va a pagar un precio menor porque va a incurrir los costos de transporte. Entonces, en el fondo no hay competencia. Es más bien una competencia monopsónica, que ya vamos a adentrarnos en ese punto. Por lo tanto, a lo mejor en cierta agricultura, ¿cierto?, en la producción de ciertos frutos, puede darse la competencia perfecta porque a lo mejor hay un gran número de oferentes y los productos son los mismos, ¿sí? Por ejemplo, en la época de la sandía, si hay muchas personas que venden sandía y evidentemente la sandía es la misma, ¿sí?, salvo en ciertos sectores que se da una mejor sandía. No soy experto en eso, pero podríamos decir que en tiempo de la sandía se puede dar la lógica de una competencia perfecta. Otro supuesto fuerte de la competencia perfecta es que no hay ninguna restricción para que usted pueda ingresar a competir con la persona que está vendiendo sandía, ¿sí? No hay restricciones o barreras de entrada. Ninguna empresa tiene la ventaja sobre otra. Ese es otro supuesto fuerte. Y además, la información que yo poseo es exactamente la misma que tiene mi competidor y es exactamente la misma que poseen todos. Por lo tanto, estos 5 supuestos que ustedes pueden ver acá son supuestos muy fuertes que hacen casi imposible la existencia de una competencia perfecta. Ahora usted dirá, bueno, entonces, ¿para qué pasamos la competencia perfecta si no se aplica en la realidad? Y tiene toda la razón si usted está pensando así. Sin embargo, este modelo teórico nos permite comparar, ¿cierto?, cómo funcionaría un modelo ideal comparado con un modelo imperfecto que son los monopolios. Entonces ahí nosotros podemos comparar y decir, mira, efectivamente es bueno un monopolio o es malo un monopolio. Pero para eso tenemos que entender cómo funciona la competencia perfecta. Esto lo voy a adelantar, se lo voy a dejar a ustedes como, más que nada como material para que lo puedan ver. Muy bien. ¿Cómo opera el mercado en una competencia perfecta?
Y para poder entender el mercado, aquí tenemos que hacer una separación muy sutil de lo que en la práctica es el mercado, ¿sí? O la industria, y lo que es la empresa competitiva. ¿Sí? Hay dos miradas para poder entender la competencia perfecta. Si ustedes analizan la gráfica A, se van a poder encontrar con dos funciones, la función de oferta y la función de demanda. La función de demanda tiene pendiente negativa porque la relación que existe entre el precio y la cantidad es inversa. Ahora, ¿por qué es inversa? Porque detrás de la demanda están los consumidores y por ende los consumidores tienen una restricción presupuestaria. Esa restricción presupuestaria nos impide que nosotros podamos comprar infinito, ¿sí? Em, por lo tanto, como tenemos esa restricción, tenemos un límite y por lo tanto ese límite nos va, valga la redundancia, limitando el consumo del bien, porque si en la medida que el precio se nos va incrementando, nosotros estamos en condiciones de comprar menos unidades. Por lo tanto, por eso que la pendiente de la función de demanda es negativa cuando son lineales. Y en este caso, ustedes pueden ver ahí que la pendiente eh, de la demanda, ¿cierto? Es inclinada, ¿cierto? Y tiene una pendiente negativa. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la oferta? La oferta detrás de la oferta están todas las empresas que están involucradas en la industria. La relación que existe entre el precio y la cantidad es positiva, es decir, la relación es directa, porque en la medida que el precio se va incrementando, el productor se ve mucho más incentivado a seguir produciendo. ¿Sí? Por lo tanto, a la medida que el precio aumenta infinito, el productor es muy probable que ofrezca infinito, no va a tener límites. Porque mientras se cumpla la norma de utilidad mayor a cero, y si a un precio mayor se le sigue dando la utilidad mayor a cero, el productor va a estar incentivado a producir. Ahora, va a estar incentivado a seguir produciendo, no significa que tenga que producir infinito, pero siempre va a estar la intención de poder seguir produciendo si el precio se va incrementando en el tiempo. Si nosotros interceptamos estas dos funciones, tanto la oferta como la demanda, dos funciones que están totalmente contrapuestas la una con la otra, ¿sí? Y eso es lo otro interesante de los mercados, que en el mercado, perdón, sin el mercado, tanto demandantes como oferentes no pueden llegar a ningún acuerdo, porque la ley que los gobierna a ambos son contrarias. La ley que gobierna la demanda es la ley de la demanda decreciente, es decir, a un menor precio el consumidor estará dispuesto a demandar mayor cantidad. Y la ley que gobierna a la oferta es la relación directa, es decir, a un mayor precio va a estar más incentivado a producir. Por lo tanto, ambos objetivos se contraponen. Y por lo tanto, por sí solos, sin un mercado, es difícil que puedan llegar a acuerdos. Sin embargo, con la existencia de los mercados, en los mercados lo que permite es llegar a acuerdos comerciales. Es decir, cuando usted va a la tienda más cercana de su barrio, ¿cierto? A comprar algo para el desayuno, en el fondo cuando usted compra el pan, lo que usted está desarrollando es un acuerdo comercial. Usted está negociando, ¿cierto? El precio de un bien. Por una parte usted va con una oferta, con una demanda, exigiendo una cantidad X de un bien, y en el mercado usted va a encontrar al oferente que está entregando un producto también a un bien. Ahora, cuando usted llega al mercado o al negocio de su barrio a comprar el pan, evidentemente nosotros no llegamos a negociar. O sea, ¿a cuánto tiene el pan? A 1.500. No, te doy 1.100. No, el panadero dice, no, 1.400. No, 1.200. Y llegamos a un acuerdo a 1.300. Uno no llega a eso, no va a negociar. Ahora, ¿por qué no negociamos? Porque el mercado ya ha negociado por nosotros. Esa es la característica del mercado, que permite reducir los tiempos de transacción, los costos de esta transacción, y nos garantiza un producto de calidad o de la calidad que yo espero obtener. Por lo tanto, cuando yo voy al mercado a comprar el pan, yo voy con la expectativa de que con el precio que estoy pagando me van a dar un producto que a mí me satisface. Y por el otro lado, el oferente está
dispuesto que al precio que va a recibir, tiene que entregar el producto que yo estoy necesitando. Por lo tanto, la calidad en este caso está, en el fondo se garantiza, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo llego al negocio y yo le pido el kilo de pan al señor de la panadería, el panadero me entrega el pan y recibe el dinero. Y eso fue toda la negociación. Pero detrás de ese intercambio de bienes, yo le entregué dinero y él me entregó pan, hay toda una lógica de transacción que el mercado en sí ya lo ha determinado. Por lo tanto, lo que permite el mercado son acuerdos comerciales, no permite que haya una disputa en los precios, y generalmente el precio que fija el mercado es el precio que más justo en función a las dos funciones de oferta y de demanda, ¿sí? Estos acuerdos comerciales, no lo tengo aquí graficado, pero para que ustedes lo puedan apreciar. Si ustedes ven acá la gráfica y lo que estoy yo mostrando, este triángulo que se ve acá, ¿sí? En el fondo es el beneficio que entrega el mercado a la sociedad. Podríamos decir que es el beneficio social. El beneficio social se compone del excedente del consumidor, que son todo este triángulo, ¿cierto?, que está sobre el precio. El excedente del consumidor se define como, ¿cierto?, cuando el precio que se paga es menor al precio de la demanda. Si yo pago 20, yo en ese caso yo estaría dispuesto a pagar hasta 40, pero solamente pago 20 y en ese caso yo tengo un beneficio. Y a ese beneficio se le denomina excedente del consumidor. Y por otro lado, cuando el productor cobra un precio superior al precio que está dispuesto a cobrar, en ese caso tiene un beneficio. Por ejemplo, aquí él cobraría 20, pero él estaría dispuesto a cobrar solamente 10. Pero como si cobraría, perdón, está dispuesto a cobrar 10, pero como cobra 20 tiene un beneficio y esto sería nuestro excedente. Por lo tanto, el mercado en sí le entrega un beneficio tanto a consumidores como a demandantes. Y de esa forma más o menos podemos resumir cómo trabaja la industria. Una cosa distinta es cómo opera la empresa competitiva que pertenece a la industria. Y aquí podemos ver el gráfico 2 o el gráfico B, donde tenemos la oferta de la empresa y tenemos la demanda. Ahora, en este caso, la demanda para el consumidor para la empresa competitiva es perfectamente elástica. ¿Qué quiere decir eso? Que la sensibilidad que existe ante una variación del precio es tan alta que si se modifica el precio, ¿sí? Por ejemplo, si se aumenta a 21, no tendría demanda. ¿Por qué? Porque la lógica dice que si yo tengo un negocio cerca de mi casa que me vende el pan a 1.000 pesos y cerca tengo otro negocio a 1.000 pesos, es muy probable que si la persona que me vende el pan a 1.050, yo eh, me entreguen el precio de 1.050 y digo, no, no lo voy a comprar porque tengo en otro lugar a 1.000 y no lo voy a comprar, ¿sí? En ese sentido, la competencia perfecta involucra demandas elásticas, muy elásticas o perfectamente elásticas para la empresa. Ahora, esta demanda que ustedes ven aquí, que es una demanda perfectamente elástica, en el fondo es el ingreso marginal del productor. Y el ingreso marginal, en el fondo, es el precio. Ahora, ¿qué es lo que es? ¿En qué consiste el ingreso marginal? Bueno, es la variación, ¿cierto?, del ingreso total cuando se modifica Q. Ahora, en este caso, por cada Q que yo vaya aumentando mi venta, voy a ir aumentando, ¿cierto?, en el precio solamente. Porque como la empresa es precio aceptante y el mercado ya determinó que el precio sea 20, esta empresa, por cada producto que vaya vendiendo, va a tener que cobrar 20. Entonces, si nosotros vemos el aumento de los ingresos de este productor, siempre va a ser en función al precio, por lo tanto, siempre va a ser la demanda, va a ser el precio que se está cobrando o que está fijando la industria. Por esa razón, entonces, la demanda es el ingreso marginal o el precio, ¿sí? Esto en competencia perfecta. Ya vamos a ver que en competencia monopólica, en monopolio, esto cambia un poquito. Vamos a dejar de hablar un poco porque es una lata escuchar tanto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y este es el ejercicio que yo les había comentado que lo podemos hacer en el computador o lo pueden hacer en su cuaderno. Yo voy a tratar de ir avanzando con ustedes pensando que ustedes van en su cuaderno. Yo en esto voy a necesitar que
también ustedes sean un poquito participativos en la clase para que me digan va muy rápido, va muy lento, para que podamos ir apoyando. Bueno, lo primero es, van a escribir este pequeño ejercicio, vamos a tener esta tabla, y con esta tabla vamos a determinar la estructura de costos para la empresa Alfa. Entonces vamos a determinar el costo total, vamos a determinar el costo marginal, vamos a determinar el ingreso total, el ingreso marginal y la utilidad total. Entonces ustedes entenderán que si escriben la tabla, ya van a tener que agregar 5 columnas más hacia la izquierda. Así que cuando confeccionen su tabla, por favor piensen que van a agregar 5 columnas más, que son estas variables que están acá. Anoten por favor el ejercicio, la tabla, y vamos a comenzar con los cálculos. Vamos a dar unos 5 minutos para que ustedes puedan anotar esta información.
Ya, vamos a comenzar con el cálculo. Recordemos algunos conceptos que vamos a utilizar acá en nuestro cálculo. Bueno, el costo total es el costo fijo más el costo variable. El costo marginal, aquí yo lo coloco de dos formas. Cuando es lineal, como va a pasar en este punto, se puede determinar dividiendo la variación de Q dividido por la variación del costo total dividido por la variación de Q, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero cuando las funciones son exponenciales, el costo marginal necesariamente se tiene que derivar, entonces la derivada del costo total con respecto a Q. El ingreso total es precio por cantidad. El ingreso marginal es la variación del ingreso cuando varía Q. Esto en términos lineales. En términos exponenciales sería la derivada del ingreso total respecto a la derivada de Q. ¿Sí? Y estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Yo voy a abrir acá un Excel para apoyarme, para apoyar los cálculos. Bien, recordemos entonces que el costo total sería el costo fijo más el costo variable. Por lo tanto aquí sería 18, ¿sí? Costo fijo más el costo variable. Cualquier duda, por favor, no duden en levantar la mano o preguntar. Si no entiende lo que estamos desarrollando, por favor, pregunte para que no se quede con la duda. Entonces, el costo marginal sería la variación del costo total cuando cambia Q.
Entonces, el ingreso total es y en este caso el ingreso marginal sería igual al precio y sabemos que el precio es 20. Por lo tanto, lo que podemos asegurar que el ingreso marginal para todo esto. Profe, Sí, esa P, ¿qué columna sería? ¿La de Q? ¿Y Q sería costo total? no, Q es esta es la producción. Q es la producción. En este caso Q, aquí voy a colocar, es la producción. Entonces esta empresa tiene niveles de producción de 0 a 10. Entonces si yo quiero determinar el ingreso total, tendría que multiplicar la producción, en este caso 0, por el precio. Como sé que el precio siempre es 20, ¿sí? En este caso sería 0 por 20. Ah, perfecto, gracias. ¿Sí? Cada vez que hablamos de Q, nos estamos refiriendo al nivel de producción. Bien, no sé si calcularon el costo total, no sé si coincide. ¿Cómo vamos? Sí, profe, Sí, yo lo profe, lo hice. mismo. Sí, profe, sí, ¿Sí? me dio. Ya, muy bien. Vamos a ver el costo marginal. El costo marginal en el primer punto no tendríamos porque no tenemos la variación, no tenemos un punto anterior a cero. Entonces el costo marginal comenzaría en el nivel de producción 1. En este caso, podríamos determinar que el costo marginal es la variación del costo total solamente, pero cuando los niveles, porque en este caso la producción va aumentando linealmente, pero cuando los niveles de producciones son en términos de funciones exponenciales, no me sirve solamente restar el costo, la diferencia del costo total. Entonces aquí yo tendría que aplicar esa fórmula. Entonces cuando hablamos de la variación de Q, en el fondo es cuánto cambia Q perdón, cuánto cambia el costo total desde la producción 0 a la producción 1. Entonces la variación del costo total sería 35 menos 18. Esa sería la variación del costo total y todo eso dividido por la variación de la producción o de Q, que en este caso sería 1 menos 0. Para este ejemplo, para este ejercicio, es exactamente lo mismo ir restando, ¿cierto?, los niveles de producción con el anterior. Por ejemplo, aquí si yo resto 35 menos 18 me va a dar 17. O si resto 43 menos 35, en este caso el 8 que me va a dar acá, lo puedo calcular también con la fórmula que acabo de calcular. ¿Sí? La lógica es la misma. Entonces, la columna de costo marginal tiene este comportamiento.
Bien. ¿Coinciden los costos marginales? Sí, profe. Bien. Sí, profe, todo bien. Bien. ¿El ingreso total lo hicieron? Ingreso total P por Q. Entonces acá tenemos el precio y acá tenemos la producción. En este caso es un ingreso lineal, ¿sí? Los 20 se van multiplicando por cada uno de los valores hasta 10. Así de simple. Y la utilidad total es el ingreso total menos el costo total. Entonces en este caso la utilidad total para el nivel de producción 0 es 18, perdón, 0, 0, menos 18. Entonces ahí está el efecto, en la utilidad está el efecto del costo fijo. ¿Sí? En la medida que no haya producción, la empresa va a tener las pérdidas asociadas al costo fijo. Entonces aquí podemos ver que esta estructura de costos de la empresa nos indica que van a haber pérdidas a un nivel de producción de 2, ¿sí? Y luego empiezan las utilidades con un máximo de utilidad entre 5 y 6. Entre 5 y 6 tendríamos el máximo de utilidad, y luego con 9 y 10 de producción ya la empresa tendría pérdidas nuevamente. Y eso se explica básicamente por el precio, porque si el precio fuera mayor, es muy probable que no existirían pérdidas acá en la utilidad. Les voy a pedir por favor que esto lo llevemos a una gráfica y vamos a graficar en primer lugar el costo total y el ingreso total. Vamos a graficar estos dos elementos y vamos a ver cómo se comporta el ingreso total con el costo total. Hagan esa gráfica por favor. ¿Cuáles parámetros teníamos que usar? Vamos a graficar el costo total y el ingreso total, estos dos. Lo voy a dejar acá en verde. Aquí. Entonces, aquí en el eje X vamos a dejar la producción de 0 a 10 y en el eje Y vamos a indicar los valores, tanto del costo como del ingreso total.
Bien, ¿cómo queda nuestra gráfica de ingreso total?
y costo total, aquí yo con Excel no tengo tanta, o sea, puedo dejar todos los números, pero quedaría demasiado aglomerado en los números y se vería poco. Pero ustedes que lo están haciendo en el cuaderno, tienen acá exactamente cuáles son los valores. Aquí podemos ver entonces que el ingreso total se comporta, ¿cierto?, de una manera ascendente, en la medida que va aumentando y lineal, en la medida que va aumentando la producción, va aumentando el ingreso. Y aquí podemos ver que el costo tiene un comportamiento que en primera instancia, hasta las 2 unidades, ¿cierto?, el costo es mayor a los ingresos, por lo tanto esta sería una zona de pérdidas. Yo acá grafiqué también la utilidad total para poder graficar que este lugar o sea, coincide, ¿cierto?, con valores negativos. No es necesario que ustedes grafiquen la utilidad total, solamente que lo hice yo para que ustedes puedan ver que esta sección donde el costo total es mayor al ingreso corresponde a pérdidas, ¿sí? Luego tenemos acá un segmento de la producción que genera utilidades para la empresa, y en este caso el ingreso total es mayor al costo total, y si lo vemos desde el punto de vista de la utilidad total, ¿cierto?, tenemos este rango de utilidades, y luego nuevamente tenemos pérdida a partir de la octava unidad. Esa es la estructura de costos e ingresos de la empresa. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiene que producir la empresa? ¿Cuál va a ser en el fondo la oferta que le conviene a la empresa? Podríamos decir que podría estar entre 2 y 8, pero ¿cuál? ¿Dónde nos vamos a ubicar? Para saber dónde o cuál es el nivel de producción que le conviene a la empresa, es en el punto donde su costo marginal se iguala al ingreso marginal, ¿sí? Si nosotros vemos acá la tabla y buscamos el costo marginal y buscamos, ya sabemos que el ingreso marginal es 20, por lo tanto podríamos decir que a nivel de 6, ¿sí?, ese sería el óptimo para la empresa de producción. Entonces, para ver cómo se comporta el nivel óptimo, ahora vamos a hacer una siguiente gráfica y vamos a graficar el costo marginal con el ingreso marginal. Profe, ¿no era ¿Sí? 5 el que se iguala? ¿El costo marginal con la utilidad total? ¿Perdón? ¿Era que se igualaba el costo marginal con qué? Ah, voy a colocar aquí donde el costo marginal se iguala al ingreso marginal. En ese punto maximiza los beneficios de la empresa, por lo tanto, eso sería el nivel de producción óptimo. En ese punto se interceptan ambas funciones. Entonces, les pido por favor que hagan el mismo ejercicio que hicieron ahora, graficar el costo, el ingreso y el costo total, ahora graficando el costo marginal y el ingreso marginal. Estas dos columnas. Vamos a dejar en azul, ¿no? Esas dos columnas. Profesor, ¿puede bajar un poquito la pantalla? ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Ahí está bien. ¿Ahí? Ya. Sí.
Bien, hemos analizado que, de acuerdo a la estructura de costos, la empresa va a tener utilidades cuando el ingreso total sea mayor al costo total. Esa es como una lógica de eh, de la gestión. Ahora, como la empresa tiene un tramo muy extenso de utilidades, uno podría decir que el punto óptimo debiese ubicarse en cualquiera de esos tramos donde la empresa tenga utilidades. Sin embargo, nosotros vamos a ubicar el punto donde la empresa realmente maximice sus beneficios. Y en aquel punto, en el punto donde la empresa maximiza su beneficio, es cuando el ingreso marginal se iguala con el costo marginal. Por lo tanto, es en ese punto. Vamos a dejarlo aquí. Sería 20. Así. Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos encontrar el punto de equilibrio o el equilibrio, no del mercado competitivo, porque ya el mercado competitivo ya lo conocemos cómo se determina, es decir, igualando la oferta con la demanda. Pero si yo quiero saber cuál es el punto de equilibrio para una empresa competitiva en un mercado de competencia perfecta, yo tengo que graficar, ¿cierto?, el ingreso marginal con su costo marginal. Y en el punto donde se igualen sería nuestro punto de equilibrio, en este caso el equilibrio de este productor de empresas competitivas. ¿Coinciden sus gráficas con lo que estoy presentando? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Voy a guardar esta información y se las voy a compartir para que ustedes lo tengan, si lo desean, lo pueden utilizar. Voy a volver a la presentación original para ir terminando la clase del día de hoy. Se nos fue muy rápido la clase. Bien, esto ya lo graficamos. Graficamos la utilidad total. Eso es lo que le comentaba recién, ¿cierto? Que los beneficios de la empresa se logran al restar la utilidad con el costo. Si el costo es mayor a la utilidad, vamos a estar en zona de pérdidas. En este caso hay zona de utilidades porque la utilidad es mayor a los costos. Si lo vemos desde el punto de vista del ingreso marginal con el costo marginal, ¿cierto? Tenemos que a nivel de 6 unidades, o la producción de 6, puede ser 6 o 6.000 o 6 toneladas, se encuentra el punto óptimo de producción para la empresa competitiva alfa, ¿sí? A este precio, ¿cierto?, maximiza sus beneficios determinando una producción de 6. Veamos algunos casos de aplicación
considerando el mismo ejercicio que estamos desarrollando ahora, esto se lo voy a compartir también para que lo tengan. ¿Qué ocurre si el ingreso marginal fuera menor al costo marginal? Sabemos que el ingreso marginal es el precio, y por lo tanto, ¿qué pasa si el nivel de producción o el costo fuera más alto, fuera mayor al ingreso marginal? Entonces, en este caso, la empresa tendría el costo muy alto, por lo tanto, lo que tendría que hacer es disminuir, ¿cierto?, sus niveles de producción de 7 unidades a 6 para poder llegar al óptimo, ¿sí? Eso ocurre cuando el costo marginal es mayor al ingreso marginal. Ahora, también se puede dar el caso en que el ingreso marginal, perdón, el ingreso marginal sea mayor al costo. Eso quiere decir que la empresa tiene bajos costos, es decir, puede aumentar sus niveles de producción y llegar al punto óptimo, que sería donde el costo marginal se iguala al ingreso marginal. Es decir, si la empresa se ubicara en el punto A, ¿cierto?, estaría dejando de, no estaría perdiendo, pero sí estaría dejando de ganar, o estaría dejando de percibir beneficios, porque perfectamente puede llegar al nivel de producción de 6. Entonces, bajo esa lógica, la empresa debería incrementar sus niveles de producción de 5 a 6 para poder tener el óptimo de beneficio, ¿sí? Eh, ya. Voy a tener que dejarle una tarea para esta semana, porque la verdad es que se me hizo muy corta la clase y me faltó alguna información que entregarle. Así que les voy a pedir por favor que eh, vamos a determinar la curva de oferta de la empresa en el corto plazo, porque sabemos que la empresa hoy día tiene su óptimo en B. Aquí estaría el óptimo, porque aquí en este punto se iguala el costo marginal con el ingreso marginal. Pero, ¿cuál sería la oferta realmente de la empresa? ¿Sería todo el costo marginal o sería una parte del costo marginal? Bueno, y eso lo vamos a determinar durante esta semana. Para eso, yo les voy a pedir, por favor, que eh, el ejercicio que tienen que hacer es determinar el costo total, el costo medio, el costo fijo medio y el costo marginal. Son 4 elementos, ¿sí? Y lo van a agregar como una columna tal como lo hicimos anteriormente y después van a graficar cada una de ellas. Eso va a ser la actividad que tienen que desarrollar esta semana. Para ello necesitan este pequeño insumo. Anoten por favor las definiciones del costo total medio, el costo variable medio y el costo fijo medio. Y con estas fórmulas ustedes van a determinar, ¿cierto?, cada uno de los valores para el ejercicio que estamos realizando. Anoten esto por favor. Yo mientras tanto voy a subir la pizarra que les estoy compartiendo hoy. Entonces, el ejemplo, la segunda parte sería dada la estructura de costo de la tabla 1, determinar costo total medio,
costo variable medio, costo fijo medio y costo marginal. Y una vez que ustedes desarrollen la tabla y tengan todos los valores acá de, de estos 4 tipos de costos, van a graficar los cuatro costos en una misma gráfica. Eso es lo que yo necesito que hagan durante esta semana. ¿Sí? Completar la tabla y luego graficar estos 4 gráficos en la misma tabla. Y luego, la próxima semana, vamos a determinar cómo, o vamos a ver dónde se determina la curva de oferta de esta empresa competitiva. ¿Bien? Profesor, Sí. ¿puede mostrar la otra? ¿La anterior? Sí, la anterior. Por favor. Ya, gracias. Muy bien. Bien, jóvenes. Solo para modo de cerrar la clase del día de hoy día lo que hemos tratado de analizar ha sido algunas características del monopolio, ¿sí? Brevemente, tal como se lo comenté al principio de la clase, es una definición muy breve. Luego nos introducimos ya a la competencia perfecta, porque necesitamos la competencia perfecta para entender el monopolio. Entonces lo que estamos haciendo ahora es tratar de comprender cómo funciona una empresa competitiva, y hemos determinado su estructura de costos, su estructura de utilidad, y como tarea le va a quedar esta semana poder determinar la estructura de los costos medios, que es la base para poder determinar la curva de oferta. Entonces la próxima clase, el día lunes, con la gráfica que ustedes traigan, vamos a analizar desde qué punto comienza la curva de oferta, y la próxima semana espero ya empezar a desarrollar ejercicios aplicados con el álgebra para poder determinar el equilibrio de mercado y el equilibrio de la empresa competitiva. Por mi parte lo dejaría hasta aquí por hoy. Agradezco su participación en la clase. Si no hay alguna duda, inquietud, vamos a detener la grabación de la clase ahora. Profesor,